Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro comité de logística de Analdex, en el cual pues vamos a tener la participación muy especial de uno de los expertos que tiene, digamos, todo el panorama de lo que está sucediendo a nivel internacional en materia de logística, de este sector marítimo que pensábamos que pudiera ser en algún caso una coyuntura o una situación de corto plazo y que se ha venido alargando y que ha venido migrando a diferentes aspectos que nos va a contar un poco. Le damos la bienvenida al señor Jan Hoffman, jefe de la División de Logística y Comercio de la Conferencia de las Naciones Unidas, y a Javier Díaz, también nuestro presidente ejecutivo, que tiene el gusto de acompañarnos y que nos va a dar un saludo inicial. No sé, Javier, si estás por ahí. Nicolás, pues estoy por aquí en una sala del aeropuerto. Simplemente quería darles un saludo, señalar que este tema marítimo pues se ha ido complicando porque pensábamos que disminuyendo la pandemia ya empezaban a normalizarse, pero se han agregado otra serie de situaciones como la invasión de
Ucrania por parte de Rusia, pero también un elemento nuevo es que China nuevamente está confinando a su población. El cierre de Shanghái y 45 ciudades, 400 millones de personas confinadas en China, indudable que llaman a la atención y a la preocupación por lo que pueda suceder en materia logística. Buena parte de las plantas en China están cerradas, aunque la noticia ayer era que Shanghái empezaba a abrirse lentamente, pero indudable que esto va a llevar a que tengamos una demora en la normalización, entre comillas, de la situación marítima. Indudable que esto nos va a acompañar por mucho tiempo más. Muy seguramente 2023 vamos a tener una situación aún complicada en materia de la logística internacional. Entonces, nada, yo creo que con este escenario bien vale la pena mirar lo que nos dicen los expertos, cuáles pueden ser las recomendaciones, qué podemos hacer, en fin. Entonces, pues los invito a disfrutar de este evento. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Javier. Gracias por acompañarnos desde el aeropuerto. En ese sentido, pues, presentar nuevamente al señor Jan Hoffman, quien muy amablemente nos acompaña desde Ginebra, Suiza, y quien nos va a contar un poco, bueno, ese balance también de ese año 2021 tan complejo que tuvimos en operaciones logísticas, pero también un poco qué es lo que está pasando ahora y cuáles son esas perspectivas a futuro, qué es lo que nos espera, digamos, en un escenario obviamente de incertidumbre, en un escenario de reconfiguración incluso de cadenas de valor, pues como bien lo decía Javier, pues qué importante conocer desde alguien que está por encima del bosque analizando, revisando la información. Entonces, por eso quisimos invitarte, Jan. Muchas gracias por acompañarnos en Colombia y bienvenido. El público es tuyo. Bueno, gracias a ti, Nicolás, AnalDex. Un placer estar de vuelta, aunque obviamente habría preferido estar físicamente con ustedes. Pero bueno, aquí buenas tardes desde la oficina de mi casa, desde mi home office en Ginebra, en Suiza. Voy a ir directamente a lo que hemos acordado, un share screen, compartir pantalla y compartir unas ideas sobre el tema del sector marítimo que implica para Colombia, hablando del pasado, del presente y futuro, pronósticos. ¿Con qué empezamos? Empezamos con el presente. Me gusta siempre empezar estas conversaciones, estos diálogos, de ponernos al día dónde está el país en el sector marítimo. Obviamente ustedes conocen Colombia mejor que yo, pero claro, la UNCTAD puede aportar una perspectiva relativa teniendo datos de todos los países y así explicar dónde está Colombia vis-a-vis otros países. Tenemos de todos los países del mundo un perfil marítimo con datos básicos, con la participación en el mercado, con quién comercio en servicios de transporte, la flota nacional, la conectividad, la eficiencia portuaria. Si voy a empezar un poco, dar una imagen de estos datos, ¿no? Colombia, la participación que tiene en diferentes sectores, podemos ver en cuanto a la economía, que en cuanto a comercio en bienes tiene un déficit, está importando más de lo que está exportando. Si miramos el sector marítimo propio tal, no hay mucha participación. Yo tengo amigos que sueñan todavía con la Gran Colombiana. Bueno, en este momento no hay realmente flota nacional. Hay marinos colombianos que trabajan en buques extranjeros, donde sí Colombia tiene una fuerte participación es en el tráfico portuario, sobre todo en contenedores,
donde no solamente tiene su propio comercio, importación, exportación, sino también el transbordo. Cartagena, sobre todo, muy exitoso en el tema de transshipment, como centro portuario, beneficiándose de la carga cautiva del país, pero también del tráfico de transporte, la ubicación geográfica cerca del Canal de Panamá. Todos los países del mundo tienen un perfil más o menos así, donde tienen una participación en algunos sectores y en otros no. O sea, no es dramático que en algunos haya más o menos, pero igual les da una perspectiva donde tienen más o menos participación. Vemos que Colombia sigue comerciando principalmente con los Estados Unidos. Ahí tenemos las exportaciones, seguido por China, Ecuador, Panamá, Brasil. Y combustibles son lo que más se exporta, incluyendo, supongo que eso incluye carbón. Después, como no hay tanta flota y proveedores de servicios de transporte nacionales, los servicios de transporte que el país compra para mover sus exportaciones e importaciones es más probable que se haga con una empresa extranjera, con lo cual aquí tenemos un déficit, un Transport Services Balance, que es negativo, ¿no? Si una empresa danesa transporta la exportación de Colombia hacia Estados Unidos, entonces Colombia está importando un servicio de transporte desde Dinamarca, ¿no? Y ahí tenemos un déficit. Lo que tiene de flota nacional son principalmente otros tipos de buques que incluye offshore, remolcadores, pasajeros también, y vemos allí donde está tanto en números como en flota que son este tipo de buques. ¿Con quién está conectado? Los servicios regulares allí de los portacontenedores, más conectado con Panamá, y no es por el comercio con Panamá, es obvio, es interesante, pienso que, o sea, la conectividad marítima viene de las rutas marítimas, y como muchos buques que van tanto a Buenaventura como a Cartagena o Santa Marta antes de llegar a Colombia o después de salir de Colombia, pasan por puertos de Panamá, ahí tenemos la mayor conectividad, seguido por México, y de allí a destinos también en ultramar. Tenemos un índice de conectividad marítima que trata de medir con un solo número basado en insumos de número de empresas, número de buques, tamaño de buques, número de arribos de buques. Y eso se ve una tendencia positiva, o sea, Colombia hoy está mejor conectado al mundo que cuando empezamos con este índice en 2006. También tenemos datos de los arribos de buques y de el tiempo que los buques pasan en puerto, y son datos bastante positivos para Colombia. Después voy a volver a este número. Ven allí el median time, el tiempo medio que pasa un portacontenedor en un puerto colombiano, 0.56 días, o sea, un poco más de medio día. Eso es bastante bueno, es menos que el promedio mundial. Quiere decir que los puertos cargan, descargan bastante rápidamente los contenedores. Y eso a pesar de que los buques son grandes, ¿no? Tenemos un promedio de 4.200 teus y grandes llegan también a Colombia. Y si vemos que puertos están mejor conectados, bueno, son Cartagena y Buenaventura, que tienen los diferentes servicios. En este momento Cartagena otra vez aumentando. O sea, tenemos este índice también por puertos y en general confirma esta tendencia que veo positiva para Colombia. Bien, eso como poco introducción, una visión. No sé si les ha servido a ustedes. Para mí siempre es interesante, antes de que yo viaje a un país, como ahora he viajado donde ustedes, de hacerme una visión en qué sectores marítimos, portuarios, logística, cómo participa el país. Si intento resumir Colombia comparado con los otros 200 países,
es sobre todo un proveedor de servicios portuarios, sobre todo de portacontenedores, y con índices de conectividad y eficiencia bastante positivas. Bien, eso era el presente. Ahora damos un paso atrás y vamos a compartir unas tendencias a largo plazo del sector en general. La UNCTAD publica el Review of Maritime Transport desde el año 1968. Tenemos realmente muchos datos del tráfico marítimo, de la flota de tráfico portuario. Y bueno, con eso podemos hacer estas tendencias para ver el big picture, o sea, el bosque y no solamente muchos árboles. Un gráfico que siempre encuentro muy interesante para mirar la geografía del comercio global. A ver si logro explicarlo con mi castellano y un gráfico en inglés. Lo que vemos aquí es la participación de los países en desarrollo en el tráfico marítimo global. En el año 1970, de hecho va hasta allí a la izquierda, los países en desarrollo exportaban mucho más de lo que importaban. La línea oscura, loaded, son las exportaciones, son datos de tráfico portuario, es lo que se carga en los buques. Son volúmenes, toneladas, no dólares, toneladas de exportación, y la roja es la importación. Entonces, cuando yo fui al colegio, me enseñaron que los países en desarrollo son exportadores de materias primas, y únicamente materias primas, importan altos volúmenes, carbón, mineral de hierro, cereales, petróleo, y importan bienes manufacturados de Alemania, Japón, Estados Unidos, pero de menos volumen. Hoy, 2020, confirmado lo último, 2021, o sea, la tendencia claramente hacia una geografía de comercio mucho más equilibrada. Es cierto, Colombia también, por ejemplo, todavía exporta mucha materia prima, pero empieza a participar también en la producción globalizada, ¿no? También algo de manufactura de coches. No está así tan equilibrado, pero la tendencia global, incluyendo obviamente China, incluyendo Sudáfrica, Vietnam, Costa Rica, o sea, todos los países están importando también materias primas y también exportando. Bueno, pasando bastante tiempo con este gráfico, tratando de explicarlo con mi castellano con acento alemán, pero espero que es interesante la historia. El resultado más a la derecha, Asia realmente tiene 54% del comercio marítimo en toneladas. ¿Y qué es lo que se transporta? Así un poco más fácil, en vez de un gráfico, un mini video con datos de la UNCTAD hecho por mi hijo Julián, mostrando cómo aumenta la participación o la carga seca vis-a-vis la carga líquida. Y dentro de la carga líquida aumenta la participación de otros bienes, gas, otros, vis-a-vis el petróleo crudo, ¿no? O sea, más de la mitad en 1970 era petróleo crudo y ahora más del 70%, aquí el gráfico va hasta 2018, es ahora aún más, es casi 3/4 de la carga es graneles secos y carga contenedorizada. Eso era por la demanda. El espejo de eso, la oferta, son los buques. Entonces, allí también vemos cómo a lo largo de los años aumenta la flota de graneleros, aquí los bulk carriers, lo naranjo, y también fíjense los portacontenedores, el color que es lila, pink. No sé, los hombres vemos menos colores que las mujeres, pero el color ahí en el medio, container ships ha aumentado y los graneleros secos han aumentado también. Otro video de la oferta, eso ahí podemos hacer como una carrera de coches a ver quién gana. Eso era
la flota, las banderas que usaban los buques en el año 1980. Fíjense, la principal bandera era la de Liberia, la segunda era Japón, tercera Grecia, Gran Bretaña, Noruega, y todavía estaba aquí en el gráfico España, Alemania. Ahora, fíjense cómo las banderas que están aquí en barra azul, los europeos, van a disminuir y aumentarán. Van a ver cómo Panamá aumenta y van a ver cómo aparece en algún momento las Islas Marshall. Empieza la carrera y pueden ver cómo, claro, los registros cambian y hoy en día casi 3/4 de la flota mundial están registrados con una bandera que es diferente a la nacionalidad del dueño, ¿no? Los llamamos registros abiertos, o un registro, una bandera nacional permite que otras empresas con sede en otros países registran sus assets, sus buques, en el registro nacional. Ahí ven cómo ha aumentado las Islas Marshall. En algún momento adelantaron a Liberia, ahora Liberia otra vez número 2. Y ahí tenemos los 5 principales, Panamá, Liberia, Islas Marshall, Hong Kong, Singapur, juntos tienen la mitad de la flota bajo su bandera. Otra tendencia que comparto aquí de largo plazo es en el fondo lo que vemos aquí es el proceso de consolidación. La línea gris muestra el promedio, son índices, ¿no? Pero vemos como año tras año tras año aumenta el volumen de capacidad asignada a los países, por país, ¿no? Este gráfico se ve muy parecido si lo hago por países individuales, lo tengo también para Colombia, pero se ve en general, claro, aumenta la capacidad. Pero aumenta aún más el tamaño promedio de los buques, la línea azul arriba, ¿no? El tamaño promedio de los buques más grandes, disculpen. Aumenta el tamaño promedio, pero también aumenta el promedio del tamaño máximo por país. ¿Se entiende? Ojalá. Los buques cada vez más grandes y crecen los buques aún más que el volumen, con lo cual matemáticamente algo tiene que dar. Y lo que tiene que dar es, en el fondo, menos empresas, menos conexiones directas, también menos servicios. Y de hecho allí tenemos previsto, vamos a recalcular, cambiar un poco la forma de calcular nuestro índice de conectividad, porque no nos parece tan justo que se dé tanto peso al tamaño de buques y la capacidad total, si en realidad hay menos oferta, menos selección para el usuario. Esta tendencia de consolidación tiene otro ángulo, que es el de la integración vertical. Ejemplo, aquí esta foto la estoy tomando desde la grúa pórtica en Buenos Aires, en la terminal operada por Dubai Ports. Debajo de mí un buque de Hamburg Süd, enfrente la terminal de A.P. Möller, del mismo grupo de Maersk, y a mi izquierda, no lo ven, el gerente de la terminal muy deprimido. ¿Por qué? Bueno, porque Maersk acaba de comprar a Hamburg Süd y le va a decir a su hija que ya no vaya a la cama con Dubai Ports. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, la integración vertical, que una línea naviera también opera terminales, al final tiene un impacto sobre la competencia y no hay nada que se pueda hacer a nivel global, pero a nivel nacional, las autoridades portuarias, las autoridades de competencia tienen que mirar con mucho cuidado a quién se les entrega una terminal para asegurar una oferta, una competencia para los usuarios. Bien, eso era la demanda. Les he hablado del tráfico, de la geografía de comercio, les he hablado de la oferta. Ahora tenemos datos del mercado, de los fletes. Y aquí ya no tengo un gráfico tan bonito, pero una tabla
Súper, súper interesante. Créanme, miren esta tabla tan bonita. Es la primera vez que hemos podido publicar fletes confidenciales. Bueno, promedios de fletes confidenciales. La empresa Tim Consult, que aquí reconozco y agradezco, ellos trabajan con los usuarios, con los grandes embarcadores, con los Walmart, Unilever, Mercedes, BMW, Unilever, con todos estos trabajan y saben que han pagado ellos, estas grandes empresas, que han pagado a MSC, Maersk, Costco, Evergreen, etcétera, por sus contenedores. Entonces, ¿qué vemos? Por ejemplo, vemos, y de ahí hacen un promedio y lo comparten con nosotros a nivel regional. O sea, no estamos descubriendo aquí qué ha pagado una empresa individual, pero dan indicadores muy interesantes. Vemos el impacto de imbalance, ¿no? De Asia a América Latina es más caro que en la otra dirección, porque en general hay un imbalance, hay más importación que exportación, entonces los contenedores y los portacontenedores vuelven medio vacíos y entonces baja el flete porque hay capacidad disponible. Vemos lo mismo con aún más fuerte entre Asia y América del Norte, por ejemplo. Bien, eso era un paso atrás, tendencias a largo plazo. Si hay alguna duda o no me creen o tienen otra información, me van a corregir después en la ronda de preguntas y de discusión. Ahora ya con menos fundamento, con más dudas, con más, sí, no, especulación, perspectivas, el futuro, retos y oportunidades. Quiero empezar con los mercados. Aquí tenemos lo realmente último de los fletes, los spot rates, desde Shanghai, empezando en 2009 hasta esta semana. Fíjense cómo lo volátil que son, cómo han subido, cómo algunos han vuelto a bajar. Encuentro interesante esta V aquí. Habían subido, habían vuelto a bajar. Y ahí esta subida a principios de aquí de abril 21, mayo, eso era el buque Ever Given en Suez. Se atasca un buque en un canal y suben los fletes entre Shanghai y Santos, aunque no pasa por Santos, por Suez. El buque no pasa. E igual suben los fletes. ¿Por qué? Bueno, porque los contenedores que necesitábamos para llevar importación de China a Brasil estaban en el Mediterráneo, atascados. Y allí vemos lo que indicaba hace un momento, el tiempo que pasan los buques en los puertos. Les había mencionado ya que Colombia, de hecho, está mejor, es decir, más bajo, menos tiempo que la media global. Pero lo que quiero subrayar aquí es que lamentablemente con la pandemia, hoy los buques pasan más tiempo que antes de la pandemia. La diferencia entre la barra azul y la amarilla para la media mundial son casi 20%, 19.6% esa diferencia. O sea, los buques pasan en total 20% más tiempo en el puerto, pero no tenemos más buques. Hay cero capacidad disponible extra y eso es lo que hace subir los fletes. Además, aparte de estar necesitando más tiempo en el puerto, hay buques esperando fuera de los puertos. Hay buques yendo más lentos porque saben que igual hay congestión. Hay buques retirados de algunos servicios de países más pequeños, más pobres, más lejanos. Lamentablemente hemos observado eso
para llevar estos buques a las principales rutas. Es realmente un problema. Y bueno, lo siento, soy economista, me gustan las curvas de demanda y oferta. Ahí la tienen. Eso es clásica economía marítimo 1.0. Una curva de demanda bastante vertical, ¿no? Incluso podría ser más vertical, porque a corto plazo yo realmente quiero tener mi iPhone para Navidad y pago lo que haga falta. O necesito el combustible para mi isla, si no, no puede funcionar. Necesito esta comida. O sea, la demanda es muy poco elástica, porque además el flete no es el precio total, es una parte del precio final. Entonces es bien vertical la curva de la demanda. Y la curva de la oferta en algún momento es vertical, totalmente vertical, porque llega a un límite de capacidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en la pandemia? Hemos visto que, por un lado, la curva de la demanda, a nuestra sorpresa casi, se movió hacia la derecha, por lo menos en ciertos commodities, por lo menos con los stimulus packages en Estados Unidos, también en Europa, muchos de nosotros yendo menos al peluquero y en vez de ir al peluquero, comprar cosas, ¿no? Yo ahora tengo aquí en casa uno de esos aparatos para hacer deporte. Mi mujer tiene una bicicleta donde puede estar sentada en la sala. Tenemos muchos más equipos. Bien, todo eso viene de donde, sobre todo de China o de Asia o de otros centros de producción, la curva de demanda a la derecha. Y la curva de la oferta hacia la izquierda. Allí viene lo de la falta de capacidad. Y como las dos curvas son bien verticales, sube el flete. ¿Y qué implica? Implica precios más altos. Y lo que ven aquí es la primera vez que se ha publicado eso, porque es un estudio todavía no publicado, de un evento que va a tener lugar en julio. Así, felicitaciones. Ustedes ven un gráfico que es una actualización de algo que hicimos para la revista Marítima, donde hemos visto el impacto de los fletes, de la alza de fletes sobre precios. En el Review Maritime Transport hemos hecho esta simulación hace poco menos de un año y dijimos el precio a nivel mundial va a subir 1.5%. Es la parte aquí a la derecha. Ahora lo hemos actualizado y es aún peor. Es 1.6%, inflación adicional causada por eso de los fletes tan altos. Y es más, es peor. O sea, los SIDS, disculpen los acrónimos aquí. Small Island Developing States. Landlocked Developing Countries, Least Developed Countries. Claro, los países en litoral marítimo no comercian tanto por marítimo, no es tan grave el impacto. Pero las islas, los Fidjis, los Comoros, los Kiribati de este mundo, es un desastre. 8.1% inflación adicional es un promedio. Hay islas, hay países, hay familias que realmente ven su ingreso real fuertemente afectado. Es muy mala noticia. ¿Cuáles son los productos más afectados? Son dos tipos de productos. Por un lado, son bienes baratos, como aquí tengo los furniture, los muebles, gran volumen barato, donde el flete tiene un alto porcentaje en el precio del bien final. Y después, aquí lo que menciono como computer electronics, son productos de alto valor, donde uno podría pensar, pero no importa el flete. Si el valor de lo que hay en el contenedor es 1 millón, no importa que el flete aumente de 5.000 a 20.000. Sí y no. Lo que pasa, antes de que el laptop, la cámara, el equipo óptico se mete en el contenedor en Shanghai para que lo lleven a Los Ángeles, los insumos, los chips, los lentes, los plásticos, todo eso
se han transportado una, otra y otra vez en el proceso de producción globalizada, ¿no? Entonces, han venido antes de Bangkok, de Tailandia, de Corea, de lo que sea, y se acumula y tiene un impacto grande también sobre el precio final. 6 razones por las cuales pienso que los fletes van a seguir siendo más altos en los próximos 10 años que antes del COVID. Obviamente no van a seguir tan extremadamente altos, también vamos a discutir eso, pero tenemos el COVID, todavía no se ha acabado. Podríamos hablar horas tan solo de eso, pero justo hoy hay el lockdown en China, otra vez 20% de buques del mundo esperando delante de los puertos. Después, el ciclo marítimo. La pandemia nos pilló en un momento muy malo. Nos pilló en un momento cuando el order book, ¿cómo se dice? El nivel de los buques que están pedidos en los astilleros del mundo ha sido históricamente bajos. Y lo que ven en el gráfico aquí son números absolutos, como porcentaje del flete ha sido aún más bajo. Abajo les he puesto una actualización. Ahora han vuelto a subir los pedidos en los astilleros China, Japón, Corea, donde se construye el 90% de la flota, pero se demoran 2-3 años en construirse. Después, bueno, la consolidación. Lo que mostré antes, tenemos menos empresas, menos competencia, una posición de negociación más fuerte de las grandes empresas. Quiero reiterar, la consolidación no es la causa de este nivel actual, de esta curva demanda-oferta. Hemos tenido otros mercados, graneles secos, petróleo, gas, con otros mercados que también han visto estos auges de fletes. Pero a la larga sí se ha fortalecido la posición negociadora de los armadores. Cuarto, la descarbonización. Estamos en favor, es necesario, tenemos que llegar a cero en algún momento, pero cambiar el combustible, invertir en más tecnología, ir más lento, etcétera, etcétera, todo eso cuesta dinero, va durante la transición energética, durante esa transición, implicar costos. Y buques, para emitir menos CO2, van a ir más lentos de lo que irían si no tuviesen que descarbonizar. Si van más lentos, necesitamos más buques. ¿Vamos a tener los buques? Difícil. Porque los inversores ahora están esperando. No sabemos cuál va a ser el precio de carbón en el futuro. Carbón quiere decir el CO2, no el carbón que se exporta de Santa Marta. El precio del carbón es el precio de un impuesto sobre el combustible para compensar por el costo de las externalidades, ¿no? Vamos a volver a eso. Y por último, bueno, tenemos más volatilidad, tenemos riesgo. Todo eso implica también que los usuarios están dispuestos a pagar más para tener más seguridad de que lo que impiden realmente llega, ¿no? Pero todo eso son para mí 6 razones por las cuales pienso van a ser muchos años hasta que podamos volver a la situación anterior. Bien, ahora, siguiendo con el futuro, tecnologías, un par de ideas. ¿Quién lidera las reformas de tecnología en tu empresa? El gran jefe, el jefe de tecnología, es COVID. O sea, hemos visto mucha presión de introducir reformas que antes los aduaneros, los de la autoridad portuaria, los agentes aduaneros, las mismas empresas no realmente querían. Aquí en Ginebra estuve en un evento con un amigo de Mediterranean Shipping Company, MSC, Andrés Simha, que presentaba el tema del e-bill of lading.
que MSC ha introducido para sus clientes y le pregunté, oye, ¿este e-bill of lading habría existido sin COVID? Y la respuesta era claramente no. O sea, llevamos 20 años con proyectos de bill of lading electrónico y por fin, gracias al COVID, se ha realizado. Hicimos ya hace 2 años un plan de acción, le hemos llamado como puntos que hay que hacer para seguir operando en tiempos de la pandemia, del buque al puerto, al tránsito. Subrayar un solo punto aquí. Algunos ya me han visto ver soy un maniático, un fanático aquí de este tema de la facilitación del comercio. Supongo que algunos de ustedes habrán visto a algún aduanero o algún colega, alguna colega de la OMC, Organización Mundial de Comercio, o de la aduana, en un PowerPoint poniéndoles un balance, como aquí lo tengo, pero con una raya roja, diciendo, hay que pensar, en inglés es un trade-off, ¿no? O sea, o bien facilito el comercio o protejo mi población de armas, inmigración ilegal, drogas, COVID. No. Ninguna medida que promueve la OMA, la UNCTAD, que están en el acuerdo de facilitación de la OMC, de la ventanilla única, de la coordinación de la frontera, de análisis de riesgo, de resolución anticipada, de automatización de pagos electrónicos, de transparencia, ninguna de estas medidas les dice que no tienen que controlar. Tienen que controlar mejor y más eficiente. O sea, lo que promovemos debería ayudar a conseguir las dos cosas, facilitación y mejor control. Último punto, del último, 3.3, la descarbonización. Así de orden de magnitud, transporte marítimo contribuye casi el 3% a los gases de greenhouse gas, ¿no? de falta de vocabulario, pero ustedes me entienden, para eso tengo las fotos, para los gases que influyen al cambio climático. Desafortunadamente, hasta siguen aumentando. En nuestro informe de la UNCTAD mostramos las emisiones por tipo de buque y viendo este gráfico uno podría decir, mira, no está tan mal. El comercio y la flota están aumentando y las emisiones no están aumentando. O sea, está mejorando la eficiencia. Pero bueno, queremos llegar a una reducción, disminución, queremos menos, queremos llegar a 0 en algún momento. Todavía no está oficial, pero yo creo se va a llegar a un acuerdo, espero, para llegar a net 0 para el 2050. Y en vez de bajar, seguimos aumentando. Lo que es importante, y lo hemos mostrado con estos datos, por ejemplo, se puede asignar quién ha emitido. Se sabe de dónde vienen las emisiones. ¿Y quién está pagando por estas emisiones? La población en Bangladesh, hundida, inversores en Bahamas que han tenido huracán, la población en Mali que tiene la sequía, familias en islas del Pacífico que se hunden. Aquí en Suiza, los ricos suizos que ya no tienen nieve. O sea, todo eso ya tiene un costo. Hay un costo negativo, una externalidad negativa que alguien está pagando. ¿Y quién debería pagar? ¿No? El que contamina paga. Y el que contamina tiene la opción, o sea, visión de mercado libre, ¿no? Siempre y cuando se cobre el precio. Eso no tiene nada que ver con izquierda o derecha en la política. De hecho, para mí es una visión de un mercado libre que se paga por el costo. There's no such thing as a free lunch, as Mr. Friedman said, ¿no? O sea, el empresario debería tener la decisión, él decide cómo quiere
responder a este precio, contaminar menos, limpiar o compensar. La Organización Marítima Internacional, que regula estos temas, ya en el año 1995 tenía un documento que promueve esta idea de la internalización de los costos y subraya que el costo total normalmente se minimiza si cada empresa privada puede decidir el mecanismo cómo quiere llegar a pagar o no pagar o compensar para internalizar eso. Bueno, les muestro ese documento porque eso lo escribí yo. Cuando era funcionario de la OMI en el 1995, no tenía pelo gris, no tenía barba, tenía menos barriga, todavía tenía todo el idealismo de mejorar y salvar el mundo con esta idea. Y bueno, no digo que era mi idea, eso no, pero creo que este documento era el primero de la OMI que lo introduce en este concepto. Hoy en día hemos llegado muy lejos. Hay muchas propuestas de países en desarrollo a usuarios, a shippers de Trafigura, al World Shipping Council. Hay muchas propuestas. Para nosotros en la UNCTAD es particularmente importante el apoyo a la derecha, es el Dhaka Glasgow Declaration. Allí tenemos muchos países muy vulnerables que están muy preocupados por el cambio climático, que obviamente tienen miedo de que eso implica costos también para ellos, aún precios de transporte. ¿Se acuerdan que les mostré que un aumento de flete actual para las islas pequeñas, más 8% precios? Es horrible. Ellos saben que el aumento del costo de transporte que va a venir con el cambio, con la descarbonización, ellos lo tienen que pagar, pero igual están en favor de esta solución del market-based, un precio, bueno, porque algo de este dinero se puede usar para ayudarles también a ellos. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Ahora voy a tener que practicar cómo se dice eso en castellano, pero bueno, aquí tienen la cifra, ¿no? Que son 72.000 millones de dólares por año que se generarían si, por ejemplo, la propuesta de las Islas Marshall se aceptaría. Y no es imposible. Es en esta dirección vamos. Espero. El cambio tecnológico nunca será tan lento como hoy. ¿Se entiende, no? Technological progress will never be as slow as today. ¿Es lento? No es lento, es rápido, pero va a ser aún más rápido. Eso me hace optimista. Vamos a poder. Concluyo con 3 oportunidades. Los países en desarrollo pueden ser también proveedores de combustibles alternativos. Y eso, de hecho, incluye también Colombia, por su posición geográfica, por ciertas zonas de clima, puede generar combustible alternativo, hidrógeno, amonía, diferentes cosas, y ser proveedor. Una oportunidad. Segunda oportunidad. Con el dinero que se genera con la internalización de externalidades, podemos hacer inversiones en infraestructura portuaria, en facilitación de comercio, en regulación en mejor tecnología, digitalización, regulación de la competencia, inversiones en nuevos combustibles que al final van a ser muy rentables, ¿no? Y por último, realmente veo para el sector en su conjunto a nivel global, la industria marítima tiene una oportunidad histórica de estar delante de otras industrias por tener un organismo global, la Organización Marítima Internacional, y un mecanismo con el Port State Control, el control de los estados electorales de puerto, de realmente avanzar más que otras industrias en esta tendencia, ¿no? Bien, les he mostrado unos datos del pasado, tendencias del pasado de oferta-demanda. Habíamos empezado con un poco
el perfil donde está Colombia, más bien como proveedor, sobre todo el tema tráfico portuario en contenedores, y una discusión de hacia dónde va nuestro sector en el tema mercados, en el tema tecnologías y en el tema de la descarbonización. Muchas gracias y creo que vamos muy bien con el tiempo para preguntas y correcciones y discusión. Muchas gracias, Jan. Exactamente el tiempo que habíamos preparado. Pues nos das un panorama muy claro, como bien lo dices, ese contexto es importante siempre mirar por encima de toda esta situación, qué es lo que está pasando, porque nos da un poco claridad también y nos ayuda a pensar un poco con la cabeza más fría cómo tomar decisiones. Obviamente, este es un escenario para empresarios donde tienen que tomar decisiones y estar al tanto de lo que sucede, entonces nos da un buen contexto. Pues también nos alegra ver estos niveles de desempeño de nuestros puertos colombianos, cómo han venido evolucionando, cómo están cada vez mejor conectados, como algo que siempre hemos hablado históricamente, que Colombia por su posición geográfica tiene grandes potencialidades, pues desde el punto de vista, como tú lo dices, en servicios logísticos, pues sí que ha podido empezar o lograr aprovecharlos con un gran potencial hacia adelante, otro tipo de modos de transporte que requerimos, el río, bueno, diferentes necesidades, pero bueno, hay una tendencia interesante a ser mucho más eficientes. Tú comentabas dentro de los riesgos que hay o dentro de las dificultades que se están presentando en la coyuntura, pues nos preguntan insistentemente por Shanghái. Duramos 2, 3 semanas confinados, Shanghái, varias otras ciudades, Shanghái era el caso más sonado, pero como lo decía Javier, habían más ciudades que estaban confinadas, un gran número de la población china. El anuncio del día de ayer de que empiezan a moderar su política de cero COVID a una política nos lo decían, a 2 velocidades, esto sí, esto no, pero digamos, ¿cómo ves esa perspectiva? Incluso algunos analistas nos decían que puede, por la avalancha que se viene, el efecto que pueda generar este confinamiento, pueda llegar a llevarnos a una situación similar a la del confinamiento estricto que tuvimos en diferentes regiones del mundo. ¿Cómo ves esta tendencia hacia la normalización? Obviamente en este escenario de incertidumbre, pero ¿qué perspectiva tienes frente a esta, digamos que mostrabas la dificultad del buque en el puerto, en el canal de Suez, ahora con esto que es Sí. mucho mayor, ¿cómo lo ves? Sí, veo las preguntas aquí en el chat de David y de Milady Arboleda. Sí, muy válidas preguntas, ¿no? Es gigantesco este problema de la congestión. A la vez, a mí me ayuda a imaginarme estas curvas demanda-oferta. Es cierto, eso implica que esta curva de la oferta sigue yendo hacia la izquierda, pero a la vez tenemos ciertas mejoras en otros lugares del mundo. Tenemos nuevos buques poco a poco entrando al mercado, pero probablemente más importante, la curva de la demanda también ya está yendo un poco a la izquierda. Porque aunque en China tenemos ahora este lockdown, en otras regiones del mundo. Acabo de ver unas estadísticas de comercio electrónico que me sorprendió. Yo les expliqué cómo gracias a causa de la pandemia tenemos avances en la digitalización, en soluciones electrónicas, ventanillas únicas, automatización, pagos electrónicos, etcétera, etcétera. Y también hemos tenido este aumento de comercio electrónico, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, los últimos datos, no los tengo aquí a la mano, pero los últimos datos son que en este momento estamos de vuelta de donde estábamos antes del COVID. Quiero decir, habíamos este gran auge que todo el mundo se quedaba en casa y pedía cosas por internet, pero parece que, bueno, no necesito una segunda bicicleta, ¿no? para la casa, no necesito una segunda gran pantalla donde les veo a ustedes en este momento.
entonces, en algún momento se acaba y la gente tiene ansiedad de volver a salir. En Río de Janeiro vuelve el carnaval, etcétera, etcétera. Entonces, los últimos datos que vi ayer, que el volumen de comercio electrónico en Estados Unidos está ahora en la misma trayectoria donde habría estado si la línea hubiese continuado sin la pandemia, ¿no? O sea, sigue siendo más alto que hace 3 años, pero siguiendo la trayectoria, o sea, más bajo que el año pasado, ¿no? Más alto que hace 3 años, pero más bajo que el año pasado. Entonces, disculpa esta respuesta larga, pero es una información que encontré muy interesante y puede ser una de las explicaciones, una de las respuestas a las preguntas, sobre todo de Milei. Gracias, Jan. Totalmente cierto, ¿no? El choque de la demanda a inicios de 2021 frente a un menor incremento en la oferta incrementó los precios, pero estamos ante otra realidad. Pero también otra realidad que causa la guerra, ¿no? Nos enfrentamos a algo que nadie esperaba, que llega, como dices, también puede que haya llegado en el peor momento, donde estábamos enfrentándonos a unos escenarios de inflación, principalmente en alimentos, donde afecta, en Colombia estamos en torno al 23% en inflación de alimentos, 8% digamos en el total. ¿Cómo ves, digamos, frente a los efectos y obviamente no sabemos esto cómo vaya a terminar, pero cómo puede seguir impactando frente a este tema de inflación en un mundo tan globalizado? En otra época pensábamos, bueno, eso es un problema del oriente de Europa, ahora nos afecta a todos. En Colombia, la urea, por ejemplo, para la producción de la agroindustria, todo lo que tiene que ver con agroinsumos, pues se está viendo afectado, ha aumentado incluso 3 veces el costo de los insumos. ¿Cuál es tu perspectiva en torno a esta dificultad que al final pues termina algo que sabemos que la UNTAD siempre está pendiente del tema de inflación? ¿Cómo ves esta perspectiva? Sí. Mira, os mostré este gráfico que sinceramente todavía no se ha publicado. O sea, lo único que puedo decir que es la simulación y la expectativa sigue siendo bastante pesimista, ¿no? Es negativa. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, allí lamentablemente las soluciones que hemos promovido desde hace mucho tiempo siguen siendo las mismas, ¿no? Lamentablemente ha habido una subinversión o no suficiente inversión en infraestructura de transporte, no solamente puertos, pero intermodal, de trenes, tanto en muchas regiones, ¿no? Donde ahora se ha visto más fuertes en Estados Unidos, pero también en América Latina. Hay muchas zonas donde, bueno, como los ciclos electorales son de 4 o 5 años, como, claro, vemos todos cada vez más corto plazo con las social media, con videos más cortos. Bueno, es una cosa de largo plazo, ¿no? Y lo otro, todo el tema de la facilitación, la digitalización, allí sí puedes tener éxito un poco más rápido. Eso sí, hemos visto inversión, ¿no? No sé si puedo agregar algo mucho más nuevo a lo que ya he dicho y respondiendo que les acabo de mostrar los datos y confirmo, estamos mal con la inflación. Gracias, Jan. Sí, totalmente de acuerdo. Un panorama que nos preocupa y que ojalá podamos lograr. Pero tú mencionabas algo muy interesante y es la tecnología, ¿no? Hemos escuchado, digamos, y me pareció muy interesante esa diapositiva que mostrabas sobre qué fue lo que impulsó realmente la transformación digital, y es parte de lo que hablábamos, como en nuestra región de América Latina se perdió el miedo a poner los números de la tarjeta de crédito en las plataformas, se perdió el miedo a hacer las compras virtuales porque al final tocaba en el confinamiento, y presionó también a la aduana, a las entidades públicas a desarrollar procesos más digitales. Dentro de esas tendencias, digamos, hacia la facilitación, que es uno de los temas que más, como dices, te gustan y más promueves, y desde Analdex nosotros
también impulsamos de manera muy periódica. Vemos esa tendencia del blockchain, de la inteligencia artificial. ¿Cómo, digamos, ves esa tendencia? En algunos casos uno la veía en unos 5 o 10 años, tú decías, esto viene muy rápido. ¿Cómo ves esa tendencia de la digitalización en las operaciones de importación, de exportación, de aduanas y en el comercio de cara a esta región que en algunos casos como este estamos un poco más rezagados? Sí, voy a ver el tema de la digitalización, pero nos dice José Nevio que no hemos respondido a Milady. Y yo pensaba haberle respondido. No, la pregunta era, no sé si todos los ven, a pesar de las congestiones que se presentan en el puerto de Shanghái, los fletes desde Asia a Latinoamérica siguen bajando, ¿no? Esa era la pregunta. Y es cierto, lo vieron en el gráfico, eran los más altos, son de los más volátiles, los de Shanghái a Sudamérica son los más volátiles, más variación de todos, y ahora están bajando desde un nivel muy alto, siguen siendo altos, hay que decir eso también. No, pero mi respuesta era que tiene que ver con que la demanda, ¿no? La curva oferta-demanda, o sea, si la curva de la demanda también baja, eso es un efecto más fuerte, obviamente, o sea, yo también veo, están bajando más a pesar de la congestión. Bueno, en otras regiones tenemos menos congestión, tenemos mejora. En otras regiones del mundo volvemos a comprar cosas, volvemos a comprar servicios en vez de cosas, ¿no? He mencionado el Carnaval de Río, y otros. O sea, yo pensaba haber respuesto. O sea, José Nevio, lo siento, yo creo que he respondido lo que pienso que explica porque a pesar de la congestión en Shanghái, han bajado los fletes hacia América Latina. Es una de las respuestas, la única que se me ocurre. Si hay otras, pónganlas en el chat. Gracias, Jan, de acuerdo. Y era un poco lo que comentábamos, ¿no? La demanda está volviendo, digamos, a sus niveles previos. Sí, la demanda había realmente por ciertos productos, los que venían de Asia, y también los buques también se ajustan. A lo mejor se han vuelto a colocar más buques en algún servicio de Asia a América del Sur. O sea, habría que ver los detalles. Pero aunque están bajando los fletes, siguen siendo altos. También hay que ver eso. Exactamente. Bien, pero no quería escaparme de la otra pregunta de la digitalización. Pero no sé si ahí tampoco me estaría repitiendo, ¿no? Tú mencionaste el blockchain. Yo personalmente encuentro fascinante todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? De la cada vez más automatización, todo el tema de, como lo traté de decirle, que el avance es exponencial. Y es un desafío para nosotros del sector público o mis países miembros, las autoridades, los gobiernos, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Internacional Marítima. Hacer regulaciones se demora años, ¿no? El acuerdo de facilitación del comercio que se acordó en Bali en el 2013 se demoró 10 años en negociar. Empezaron en el 2004, 2003 de hecho. Y yo me acuerdo, yo estaba en la sala cuando países en desarrollo dijeron, no, yo no puedo comprometerme a publicar mis tarifas, mis aranceles, mis reglas de aduana en Internet, porque mantener una página web es muy caro. Sería, no veo la reacción de los 108 participantes, pero espero que alguien se haya reído. O sea, mantener página web es muy caro. Bueno, era el año 2004. Y para un Burundi, Burkina Faso, Malawi de este mundo, a lo mejor no era tan fácil. Pero por eso dije, el cambio tecnológico nunca será tan lento como hoy, es muy rápido. Entonces, si pensamos en la regulación
futura del cambio energético, de la digitalización, de obligaciones de informar, vamos a tener aún más transparencia, más tecnología. Todo el tema de EAS, de los satélites, es impresionante. Cuanto más sabemos hoy dónde está qué buque, a qué velocidad va, también sabemos cuánto emite en este momento. Todo eso va a ser aún mejor, ¿no? Entonces, como lo único que, para tu pregunta, si la entendí bien, más bien general, el tema de digitalización, yo diría, sí, por favor, abracen estos temas y piensen que va a ser aún más rápido, que no nos quedemos atrás en la regulación, las reformas, las leyes, para acoger, estar listos para el futuro cambio tecnológico. Claro que sí, muchas gracias, Jan, y sobre todo con todo lo que viene con la ciberseguridad, ¿no? En Colombia hemos sido también afectados en varias de las entidades en comercio en temas de ataques cibernéticos, entonces también debe ir de la mano el llamado que haces a un tema de protección de datos y de un comercio seguro. Sí, también. Sí, sí. Muchas gracias, Jan. Y pues quería preguntarte un último tema. ¿Ibas a decir algo? Qué pena. Bueno, veo aquí que Sebastián Cifuentes pregunta por los puertos sí. de Centroamérica, pero quería en general invitar a todos. De cada país del mundo tenemos estos perfiles marítimos donde no tenemos los últimos datos. Eso se actualiza cada 6 meses con los datos disponibles, pero para tener una visión de un país donde estoy de forma general, está muy bien. Si realmente quieres ver cómo está Santo Tomás o Puerto Quetzal, ¿no? En este momento vas a la página web de Marine Traffic, haces zoom en Google Maps allí y ves dónde está qué buque, de dónde viene, a dónde va. Pero para ver un poco estadísticas, comparaciones, unos KPIs, yo creo que estos perfiles son muy útiles, ¿no? Vuelvo a repetir, lamentablemente puede ser que Puerto Corinto o un puerto de América Central esté súper bien y rápido y no hay congestión. El problema es la falta de capacidad, como hemos dicho, en Shanghái, ¿no? Y se demora en descongestionarse. Gracias, Jan. No, quería agradecerte nuevamente por el espacio, hacerte una última pregunta pues, que hemos venido evidenciando, digamos, en algunos casos sobre la disrupción que generó, ¿no?, la pandemia en las cadenas globales, como en muchos casos, en muchos sectores se ve un proceso mucho más regionalizado, mucho más diversificación o sea, mucho más diversificado en términos de proveedores, pero que en muchos casos, tú lo mencionabas bien, la integración vertical también pone en jaque, ¿no? Pone en jaque a estas operaciones. Vemos como, bien lo mencionabas, están bajando los fletes, pero seguimos, por ejemplo, con fletes caros desde Brasil a Colombia estando tan cerca, ¿no? El cambio de Shanghái a Colombia están incluso mucho más económicos. ¿Cuál es esa perspectiva de ustedes frente a la regionalización del comercio y cómo en América Latina podemos avanzar en una mayor integración e incluso en acumulación de origen frente a mercados como el de Estados Unidos, la Unión Europea y otros mercados con altos niveles de demanda de productos? Sí, no, allí sí se ha hablado ya incluso antes de la guerra ahora o cuando empezaron the trade wars, o sea, se hablaba cada vez más de la nearshoring, nearshoring, más regionalización. Fíjate, todavía no lo vemos así. Como dije en algún momento, lo que sí, si los fletes son muy altos, productos de muy bajo valor ya no se pueden transportar de tan lejos, ¿no? Y los supply chains muy profundos con muchos proveedores, de insumos a insumos, un poco difícil, pero más que acortar distancias y supply chains, tú mismo has mencionado la diversificación, depender menos de
pocos proveedores, mejorar la visibilidad, también tiene que ver con digitalización, la transparencia, la visibilidad de dónde va a aparecer un problema para poder responder rápidamente y flexible. Y yo no creo que tendría sentido, y no lo observamos, simplemente decir, tengo que comprar de algún lugar más cercano. Tú mismo has dicho, un flete de Brasil a Colombia puede ser mayor que de China a Colombia. Y no es nada especial, ¿no? Hemos visto datos de el transporte de una botella de vino de Australia a Alemania en barco cuesta menos que del puerto de Hamburgo a Berlín en camión, ¿no? No es simplemente la distancia, ¿no? Pero sí la necesidad de visibilidad en las cadenas de logística y de diversificación, creo que son aspectos importantes para ser más preparados. Perfecto, Jan. Muchas gracias por darnos luces en este sentido y en toda la presentación que hiciste. Nos aclara un poco hacia dónde van las tendencias, cómo todos estos choques igual pues sigue manteniéndose un proceso de comercio internacional. Hay unas buenas perspectivas, pero también unos aspectos a tener en cuenta como la descarbonización, la digitalización que nos permita apuntar a reducir esos niveles de inflación, que nos permita ser más eficientes y más competitivos como país y como región en este comercio mundial tan turbulento. Muchas gracias de verdad por acompañarnos, por tomarte el tiempo de contarnos todos los análisis que se hacen desde las Naciones Unidas en Ginebra y pues nada, siempre un gusto contar contigo y esperamos en una próxima poderte tener también presencialmente. Un abrazo y un feliz día y un un feliz abrazo, día gracias para a todos. ti, a todos los colegas, amigos, felicitaciones. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Que estés muy bien.